Buenas tardes, sesión del seminario Hegel del jueves 21 de noviembre del 2024, uno de los últimos seminarios de este año, de la sesión porque, a ver, tendremos en 15 días, tendremos y es posible que ya empecemos las vacaciones, ¿no? No, al otro. Al otro. Pues quedarán todavía dos seminarios antes de Navidades. Y bien, bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar el texto un poquito antes, recuperando el último párrafo que habíamos leído, para que haya continuidad con lo que viene detrás. Aquí nos habla Hegel de la ciencia, de la Wissenschaft, que es la filosofía. Aquí pediste que te recordáramos que leyeses un fragmento de Dri, nada Eh, más empezar la lectura. sí, ¿me decís qué fragmento de Dri puede ser? Dios Sí, mío. Bueno, sí, si quieres te lo miro. debe de ser el, Espera un el de segundo, el de la página 62, quizá. Vamos a ver. espera un momentito que te lo digo. No lo tengo. Eh, es el- eh, Fue ah, el, fue el primero y yo no lo tengo. Tengo los otros. pues es Es que esta. lo pusiste en una nota que te lo... Sí. Y ponía el texto que era para leer. Voy, espera, que estoy buscando. Vale. Am, Bueno, sí, lo tengo aquí, exacto, es este. Es este texto. O un sea, comentario, comienza. un comentario de Dri, a ver, en la página 63 de Sí, Dri, creo. de Dri, página Mm. 63. Vale, pues. Bueno, esa tú nos lo recomendabas leer. Lees la página Fenomenal. 63, tal, y luego, pero no, luego decías que te recordásemos al empezar la lectura esto, que leyeses un comentario de Dri, pero no especificas dónde y cuál. Bueno, por si te sirve de Bueno, algo. vamos a ver. Leer. Sí. Aquí, en la siguiente página, aquí lo tengo anotado al margen. Sí, Es en la siguiente página, que no se me olvide. sí. Sí, la Wissenschaft. La Wissenschaft es la ciencia, pero la Wissenschaft es el nombre de la filosofía. Fijémonos en que lo que dice Hegel que hace es saber de la experiencia de la consciencia. O sea, el filósofo reflexiona sobre un pensamiento humano que es experiencial. Entonces, la filosofía es sobre bueno, filosofía, saber segundo. Es un saber sobre otro pensamiento humano. La filosofía es siempre pensamiento sobre otro pensamiento humano. Cuando se habla de filosofía de la ciencia y se dice que esa es correcta, porque la filosofía de la ciencia es la adecuada y reflexiona sobre cómo es la ciencia, pues si utilizan métodos, si no utilizan métodos, si hay hipótesis, si las conjeturas son, bueno, todo este pensamiento filosófico sobre la ciencia podemos ver que es una filosofía que reflexiona sobre otro pensamiento, que es el pensamiento científico. Filosofía siempre es reflexión sobre otro pensamiento. La Wissenschaft es reflexión sobre la experiencia humana, sobre las experiencias humanas. Fenomenología del espíritu, subtítulo, saber de la experiencia de la consciencia. Entonces, es asombroso que siempre te digan que Hegel cree que la ciencia, que no sabe lo que es la ciencia y que está confundiendo lo que son las ciencias, la matemática, como si no diferenciara en todo lo que estamos leyendo, poniendo a parir la matemática como ciencia que quiere, o sea, las ciencias formalizadas, ¿no? Eh, pues claro que sabe diferenciar. Y claro que él le llama Wissenschaft, ¿sabes? A la filosofía. Y es más, le llama a Wissenschaft a la sofía, ya sabemos, ¿no? Cuando hemos llegado a comprender que eso, sobre lo que estamos pensando, es nosotros mismos, claro, nuestra propia experiencia. Él ya lo sabe. La filosofía es siempre, lo sepa el ser humano o no lo sepa, cuando dice, Dios crea el mundo, está haciendo una reflexión sobre experiencia humana. No, él es la divinidad como una fuerza, no, es nosotros. O sea, las explicaciones que él da siempre sobre la experiencia humana, la reflexión que él hace sobre la experiencia humana, eh, es siempre saber conscientemente, saber segundo. No quiero enrollarme más, estoy siendo claro. ¿Se entiende lo que? Bien. La ciencia solo puede lícitamente organizarse por medio de la vida propia del concepto. El concepto es la capacidad de generar
lenguaje que produce acción, de generación. Es la fuerza generatriz. El Begriff es el concebir mundo, el concebir pensamiento, pensamiento que guía, que se hace, que guía manos. El Begriff es, esta, eh, es el logos neoplatónico. El logos neoplatónico. Bueno, y alguien puede decir, ¿y qué está usted aclarando? Este señor está loco, ¿y qué está usted aclarando? En el principio es la palabra. La palabra era Dios y la palabra estaba en Dios. Y es el logos para estos neoplatónicos es la capacidad mediante la cual la divinidad produce el mundo. Logos es fuerza productiva, capacidad de hacer. Y además es un hacer lingüístico. Hágase, dijo Dios, ¿no? Pero es un hágase en el cual Hegel sabe que es lenguaje un intersubjetivo humano mediante el cual generamos el saber hacer y el hacer, ¿no? Y el saber hacer que llega a nuestras manos y la aplicación de este saber hacer mediante nuestras manos. El saber hacer y el hacer mediante el que producimos el mundo, ¿no? Pero fijaos que el concepto, el Begriff, por lo tanto, es constantemente generación de nuevo saber, o sea, es generación, saber en devenir, saber en proceso. Y las ciencias no pueden estudiar el cambio así, ¿no? Las ciencias, porque estudian por abstracción, comparando momentos. La Wissenschaft, el saber, es un saber que va a ir pegadito constantemente de esta capacidad productiva del ser humano, que es histórica, que va produciendo mundos históricos, pegadito y desde dentro, inmanente, pegadito a ello para saber cómo es ese proceso. Bueno, por eso dice, la ciencia solo puede lícitamente organizarse como medio de la vida propia del Begriff, del concepto de logos. La determinidad que se saca del esquema, la determinidad, o sea, por ejemplo, o sea, una caracterización, una de las características, determinidad, la característica que se saca del esquema. Nos había hablado antes de esquemas clasificatorios, ¿no? Como el del Linneo, ¿no? Y se pega externamente en la existencia. Esto que hay es género, cordados, o sea, tiene esqueleto, o sea, animal cordado, de cuatro patas, o sea, es la clasificación universal que había, ¿no? Eso, dicho de un ser, es una abstracción. Y no es que, bueno, para lo que estamos intentando, para lo que estamos aquí intentando conocer y conociendo, que es la praxis humana y la historicidad humana y la humanidad en su devenir histórico y en su autoproducción, este tipo de elemento clasificatorio, por ejemplo, ver una pirámide de Egipto y decir, bueno, eso es bueno, es una pirámide, ¿no? Pero ver otra cosa que sea también piramidal, decir, tener una categoría para miles de cosas distintas, ¿no? Eso que vemos es ver una rueda, eso es un círculo. Ver un disco que lanza un gimnasta, eso es un círculo. Bueno, esas etiquetas que se pegan, dice él, para esto no sirven, ¿no? Eh, el- el es- la determinidad, la característica que se extrae del esquema y se pega externamente en la existencia, de verdad, a tal cosa, sin embargo, en la ciencia, el alma, por el contrario, en la alternativa, el alma automoviéndose del contenido lleno y cumplido. Lo que tiene que ser el Begriff, para comprender el Begriff, es el alma, es el espíritu, es el producir que se mueve a sí mismo, es la capacidad productiva. Y eso no puede ser estudiado, no puede ser estudiado como etiqueta externa, ¿no? O no diríamos nada. Eso es podríamos decir, a esa capacidad que siempre ha tenido el ser humano de autoproducirse le llamamos espíritu. Vale, bueno, eso ya es mucho más rico que decir círculo de mil cosas distintas, ¿no? Pero la visión tiene que ser capaz de ver cómo ese proceso de estar constantemente en cambio se produce y ha de verlo desde dentro. Y ha de verlo, por lo tanto, en su singularidad, porque cada cambio histórico concreto es singular. Ha de apreciarse la singularidad, la totalidad en su singularidad. La verdad es el todo, la totalidad en su singularidad, en su devenir. Y el devenir es siempre un cambio es un proceso en el que cada cambio es específico y singular. Jamás
Por lo tanto, no puede haber un método abstractivo que explique cómo es el cambio. El cambio se produce siempre cuando se aplica la fórmula de que las fuerzas productivas entran en contradicción contra las relaciones sociales de producción por su crecimiento. Bueno, esto se ha dicho, lo hemos dicho muchas veces en determinados marxismos. Las fuerzas productivas en el capitalismo desde 1780 llevan creciendo una barbaridad y esto, o sea, las revoluciones se producen cuando hay revolución, no cuando se descosa, ¿no? O sea, esas fórmulas huecas nos sirven para explicar el cambio en su especificidad. Cada cambio, cada transformación es concreta, singular, específica y eso hay que estudiarlo desde dentro, comprendiendo desde dentro cada momento histórico en su concreción y no puede aplicarse ahí un método de aproximación prefigurado. Esto lo sabía perfectamente, por ejemplo, bueno, Sacristán, ¿no? Decía, la dialéctica no es una ciencia. Ciencia son métodos y la dialéctica no tiene método, porque no tiene método. Método es las cajas de niebla, ¿no? O sea, esos autoclaves en los que para hacer una prueba se coge un elemento y en unas determinadas y protocolarizadas condiciones el autoclave ha de ser antes higienizado con temperatura para que no quede nada dentro, el objeto no debe ser, se mete ahí el objeto, se cierra el autoclave, se da energía y se ve lo que sale. Y hay unos protocolos prefigurados que siempre se aplican y dicen, "Bueno, eso es un método, unos protocolos. Eso no sirve para estudiar historia, eso no sirve para estudiar la profesionalidad del conocimiento sobre el ser humano en su historicidad. Bien. El movimiento de lo ente, de lo ente, de lo que de lo ente, es muy importante. Lo ente, fijaos que no dice de el movimiento del ser, porque el ser es una categoría, casi, él está diciendo, bueno, es abstracta. El ser, bueno. Lo ente es lo que está siendo. Lo busqué en el alemán, es el Seienden, ¿no? Lo ente es el Seienden. Es un participio de presente. Amantes, que en español, o sea, la lengua lo permite, lo tienen casi todas las lenguas, bueno, un puñado de lenguas que procede del latín, lo hemos tenido, pero lo hemos ido perdiendo. Lo hemos ido perdiendo porque, porque el pensamiento teórico ha sido para ver cosas fijas. Entonces, esta terminología que sirve para explicar procesos que se están dando, los amantes son aquellos que se están amando ahora, en el proceso de amarse, ¿no? Entonces, esta terminación ens entis quiere decir eso, aquello que se está produciendo en estos momentos, ¿no? Pues es el participio de presente. Quedan muy pocos en castellano. Pasa que como la lengua tiene la posibilidad, pues lo podríamos crear, ¿no? Uno puede decir es lo sintiente, lo que está sintiéndose, lo que está siéndose, lo que está, la capacidad de sentir. Bueno, podemos generarlos, ¿no? Pero es curioso cómo estas lenguas latinas que vienen de un latín en el cual se usaba mucho el participio de presente, han ido perdiendo el uso del participio de presente. Casi nos quedan, pues, no sé, eso, los amantes o cosas así, ¿no? Eh, eh, ellos además mm, tenían la posibilidad, bueno, en fin. ¿Qué iba a decir? Usaban el participio presente em, con el verbo ser, con el verbo sum, para indicar obligación. Por ejemplo, Amanda es, Amanda es Aldara. Aldara debe ser amada. Delenda es Cartago. Cartago debe ser destruida. Es la frase, ¿no? O sea, usando el participio presente con el verbo sum, construyen, o sea, había un uso muy potente que se ha perdido. Bueno, me estoy yendo por los cerros de Úbeda. El movimiento del oente, de aquello que está vivo, aquello que está siendo y está en su proceso de devenir, en su moverse. El movimiento del oente, por una parte, es un llegar a serse otro. El movimiento es un constante transformarse, es un constante devenir,
es un constante proceso. La historicidad, que está constantemente, estamos en proceso de cambiarnos. Y convertirse así es un llegar a serse otro. Y a serse quiere decir un llegar a comprender este cambio, serse. En la primera lectura que yo he hecho, en la primera explicación que yo he dado, es en un llegar a ser otro. El devenir es lo que tiene que comprender el Begrif. Eh, pero el Begrif es interno. El devenir nuestro es producido por nuestro pensamiento en acción, que produce nuevo hacer y nuevo saber hacer. Y el Begrif es esta capacidad de autoproducirse y además es la capacidad que generamos de autocomprendernos a nosotros mismos en nuestra producción. Es ese llegar a serse, ser uno a sí mismo otro y comprender esto. Y convertirse así en un contenido inmanente. Es un contenido inmanente porque estamos intentando comprender y comprendiendo desde dentro de la acción ese proceso de acción. Y eso es lo que pretende la Wissenschaft, saber de la experiencia de la conciencia. La conciencia, la experiencia tiene la experiencia de cambiarse, porque estamos constantemente cambiándonos. Y la Wissenschaft, desde dentro, inmanentemente, pegado al proceso de pensamiento, está siguiendo este cambio, está explicándolo y está tomando conciencia del mismo, ¿no? Por otra parte, lo que está siendo, recoge dentro de sí este despliegue o este existir suyo, este estar siendo, este existir en constante cambio, este existir en proceso. Es decir, hace de sí mismo un momento, momento es un elemento, parte de una totalidad, que explica y es explicada por el resto de los elementos de totalidad. Y se simplifica en una determinada y queda en una existencia. Ese proceso en una existencia. En este movimiento, la negatividad es un movimiento y la negatividad es el elemento ontológico según el cual constantemente, debido a lo que sea, bueno, a una experiencia mm, de frustración, de rechazo, de dolor, de explotación que nos causa un mundo que es producto nuestro, porque lo hemos creado nosotros, y del que nosotros somos antropológicamente producto, porque somos producto es la praxis de la intersubjetividad la que produce el mundo humano objetivo y produce las capacidades subjetivas. La praxis es la que genera a la vez la objetivación y la subjetivación. Hablemos la antropología humana, ¿vale? Que está en su devenir también. Todas las capacidades humanas son históricas. No hay una capacidad biológica de la abstracción matemática. Hay un cerebro biológico y la abstracción ha sido generada por las propias culturas. Esto lo tienen empíricamente registrado los vigotskianos, ¿no? O sea, por los años 30, Luria fue a Asia Central. En Asia Central había culturas que estaban en el Neolítico, ¿eh? O sea, en Siberia, en todo eso, en esa enormidad. O sea, pues como podrían haber estado en el siglo XVIII los indios cheroquis, aún en esas inmensidades había gente, y había lenguas que no tenían ni escritura. Lo que hizo la Revolución Rusa fue dotar a estas lenguas de escritura. No se han perdido porque se les dotó de escritura y se les dotó de la posibilidad de generar sus propias literaturas. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, Luria fue a uno de estos lugares de Centroasia y hacía, ¿cómo se llaman? Encuestas para descubrir si tenían capacidad de abstracción o no. Esto me parece que lo comenté en otro seminario en algún momento del seminario Suárez. Entonces, les proponía a las personas cosas como tablas como estas. Botella, vaso, gafas, vodka. ¿Qué sobra aquí? Hay que generar una idea abstracta. Vidrio, ¿no? Es decir, no sobra nada. El vodka nunca. No, claro, el vodka es el que nunca sobra. Y decían, claro, en la botella está el vodka, lo echas en el vaso, te pones las gafas para que no se caiga, te lo tomas. ¡Qué rico! Había eh, fusil, bala, puñal, pájaro. Hombre, no sobra nada. Vamos de caza,
Claro, lo otro era metal, animal, ¿no? O sea, entonces, claro, eran situaciones que eran elementos que podían ser interpretados facilísimamente con un criterio discriminante de la abstracción, pero también en síntesis, ¿no? O sea, la propuesta, el truco estaba en crear una posibilidad de explicar la cosa integradamente. Y ellos siempre lo explicaban integradamente. Entonces, se veía que determinadas formas de actividad comunitaria, ¿no? O sea, no tenían la capacidad de la generación de la abstracción. Entonces decía que en cuanto se formalizaba se creaba un kolkhoz o un sovkhoz, o sea, se organizaba la actividad productiva agraria en comunidad y se creaba una mínima división del trabajo, pues ahora haremos inmediatamente la división del trabajo en fases, inmediatamente generaba el esquema, les permitía generar activamente la abstracción. Y bueno, decía, y enseñar un poco en la escuela, ¿no? Pero fundamentalmente en la actividad productiva descompuesta en fases que indica que genera una mínima división del trabajo, ya producía en los que aplican la división del trabajo ellos mismos con su propio cuerpo, decía, ahora estamos, y veían la otra lógica y empezaban a generar la idea de abstracción. Evidentemente, sin cerebro, sin conexión celular, sin neuronas, esto es imposible, ¿no? Pero no está en las neuronas. Bueno, sobre esto ha habido luego, yo no he seguido todas estas cosas. También era muy interesante lo que la antropología lingüística decía de los pueblos namibios, que también estaban, de los pueblos namibios del desierto ¿cómo se llama el desierto? Es el de Kalahari, me parece que no. Es el desierto más tremendo que hay, el desierto más desértico es ese, el de Namibia, o sea, por encima de Sudáfrica, en el Atlántico, ¿no? Entonces, allí había unos pueblos que estaban constantemente em, nomadeando y tenían, bueno, sus lenguajes eran muy representativos. Bueno, por ejemplo, tenían lenguajes para gusanos, vivían en los alrededores del desierto, ¿eh? Y no tenían una palabra para el desierto, porque el desierto era una cosa a la que no se iba. Entonces, para un gusano, porque allá había poco, tenían para todo lo que se pudiera comer y había palabra para el desierto, que era una locura ir, pues no, no. Bueno, a ver, son además un grupo de lenguas que son las llamadas lenguas click, que tienen sonidos que a nosotros nos parecerían imposibles como vocales y consonantes, ¿no? O sea, son lenguas en las que es un fonema. Y es un fonema, claro. Se les llama lenguas click. Bueno, de esto yo hace muchísimo que no sé nada. Y claro, estaba también, bueno, en fin, la lógica. Bien. En este movimiento la negatividad es el diferencial, es el diferenciar y el poner la existencia, el generar existencia, el generar nuevas formas de existencia. Frente a la acción anterior, al mundo anterior que habíamos hecho y que nos había hecho, por lo que sea, desdoblarnos de este mundo, diferenciarnos de este mundo y generar una nueva acción y poner una nueva existencia. Y esto es lo que tiene, esto es esta capacidad de cambiar mundo y de generar nueva acción, es el Begriff y comprender esto, esta constante devenir, es lo que hace la Wissenschaft. Seguir esto desde dentro, inmanentemente, en su procesualidad. ¿eh? En este retornar dentro de sí, la negatividad es el llegar a ser simplicidad determinada. Comprender es en cada momento, es el llegar a ser del nuevo de la negatividad. De este modo es como el contenido muestra que no ha recibido su determinidad de otro que se le ha pegado encima. Cuando hay un pensamiento que intenta aferrar estos procesos de acción, estas negatividades prácticas, y está pegado al pensamiento que genera esa acción y al pensamiento que se desdobla por las consecuencias de esa acción y al pensamiento que se genera a partir de ese pensamiento de sufrimiento en su concreción, en su cada forma de ser, eso es la visión. Es el libro. O sea, el libro constantemente nos va explicando cómo va cambiando el pensamiento humano. El libro, la fenomenología del espíritu, es cómo va cambiando el pensamiento humano desde cada figura de consciencia. Cada figura de consciencia cambia. Pero
cambia no con una regularidad. Ahora aparece tal categoría, pero no, luego aparecerá otra, luego será de otra manera. Siempre es acoger ser capaz, las gestalts buscan dar explicación interna de la nueva experiencia. Surge la nueva experiencia, la explicación interna de la nueva experiencia, y la Wissenschaft va explicando cómo, el porqué y el cómo de estos cambios. La Wissenschaft va pegada a esto, ¿no? De este modo, es como el contenido muestra que no ha recibido su determinidad de otro que se le ha pegado encima. Es decir, esos pensamientos, no, sino que sino en concreto, sino que se la da él a sí mismo. ¿Eh? Él se la da a sí mismo. No de otro que le ha pegado la etiqueta, de otro, sino que él mismo, el Begriff y la Wissenschaft, como reflexión sobre el Begriff y la experiencia, sino que se la da él a sí mismo y se alinea a partir de sí como un momento y como una posición en el todo. La reflexión sobre la experiencia de la consciencia va siendo cada uno de las gestalts filosóficas generadas a lo largo de la historia. Y va cambiando. Al principio, ¿qué dice la primera filosofía? Somos sensación. No somos más que lo que... El mundo está todo fuera, lo recibimos, es sensación. El segundo capítulo del fenómeno, no, somos percepción. Es decir, sí, pero empezamos a seleccionar. O sea, el viaje, el secreto del viaje del libro es que en el primer capítulo el ser humano se piensa a sí mismo, se piensa a sí mismo. El ser humano está produciéndose a sí mismo, pero se piensa a sí mismo como un vacío. Todo está fuera, nosotros lo percibimos por sensación. El último capítulo sabemos ser todo. Aquello que estábamos siempre poniendo fuera, será la fuerza, será el no sé qué, será el espíritu, hemos descubierto que somos nosotros el ser intersubjetivo que se autoproduce, que la producción del mundo no es una cosa extraña a nosotros. En el primer capítulo, la producción del mundo es que ni nos planteábamos. En el primer capítulo ni nos planteamos quién lo produce. Bueno, sensación. Podríamos, en la sensación, en las ideologías, en las formas de conciencia, las que están que hablan de la sensación misma puede decir, bueno, y es Dios quien, o ya ve. Esto, la Gestalt, la figura de conciencia, se autopercibe el ser humano como nada y todo es exterior y funciona, y el viaje es el espíritu absoluto. Hemos tomado conciencia de ser nosotros los que autoproducimos totalmente nuestro mundo, nuestra antropología, nuestra praxis y nuestro todo. ¿Eh? Es este viaje. Bueno. De este modo, es como el contenido muestra que no ha recibido su determinada de otro que se le ha pegado encima, sino que se la da él a sí mismo y se alinea a partir de sí como un momento. Cada gestal es interna a la praxis y experiencia, y como una posición en el todo, como un momento de ese todo y una posición en el todo. El entendimiento tabular, el entendimiento es vernos, la Verstand, ver el objeto desde fuera. La matemática sería entendimiento, que aporta conocimientos, ¿no? Pero bueno, las ciencias serían, y las ciencias, por ejemplo, sobre el ser humano, serían entendimiento. Intentar comprender al ser humano como si fuera un objeto que está ahí fuera, que puede aportar mucho conocimiento, ¿no? Pero no, el, son como fotos fijas y además son como el ser humano actúa así, ¿no? El ser humano somos nosotros autoproduciéndonos. Eso que parece que es la máquina que actúa, la máquina humanidad que actúa, somos nosotros prácticamente organizados los que nos vamos autoproduciendo, ¿no? Por lo tanto, el entendimiento tabular, el ver las cosas desdobladamente, el sujeto comprende, el objeto está enfrente, rompiendo la vinculación sujeto-objeto. El entendimiento tabular se reserva para sí la necesidad y el concepto del contenido. Eso que constituye en lo concreto, la realidad efectiva y el movimiento viviente de la cosa que está clasificando, que se lo queda para sí para clasificarlo, para hacer clasificación, abstracción, ¿no? O sea, no ver cómo y no ver que somos incluso nosotros. O mejor dicho, no se reserva, claro, comprende que, o sea, en lugar de haber tachado la frase, que dice, claro, si se reserva para sí el movimiento, estás dando a entender que, no, dice, o mejor dicho, no se reserva esto para sí, sino que no tiene noticia de ello. Obvio.
deja esta última frase o arregla la anterior, no nos líes, ¿no? Eh, eh, pues si tuviera noticia de esto, de este devenir, si tuviera esta inteligencia de las cosas, que las cosas son un devenir y que las cosas son nosotros haciéndolas, es la praxis y sus observaciones en su devenir, no cabe duda de que la mostraría y no lo muestra. No conoce ni siquiera la necesidad de esta intelección, no conoce ni siquiera la necesidad de explicar el devenir. Si la conociera, dejaría de lado sus esquematizaciones. Aquí, hombre, o sea, no, ¿qué ha sido el eterno? Siempre ha sido, la humanidad siempre es igual, un cuerno. El eterno masculino, el eterno femenino, el eterno neutro, el eterno epiceno, la humanidad. Ya somos la praxis intersubjetiva que produce el mundo y nos autogeneramos a nosotros, ¿no? No conocen. Joaquín, disculpa, ¿qué palabra alemana utiliza para intelección? Sí, un momento. Espera, Dice, no conoce siquiera la necesidad de esa intelección. un momentito, es que me he perdido. Eh, Pues si tuviera. A ver, espera, que me he perdido, porque como soy tan charlatán, el movimiento evidente de la cosa está calificado, o mejor dicho, no se reserva, sino. Pues si tuviera esta inteligencia, no conoce ni siquiera la necesidad de esta intelección. O sea, Absurdo. inteligencia e intelección. Sí, sí. Supongo que debe ser De la esta misma capacidad. raíz. Sí, es. mm, eh, Pues, pues fíjate que tengo, un momento, lo tengo aquí señalado, me caches en la mar. Además la busqué, esa palabra la busqué, pero no la señalé. A ver, no la señalé, debe estar aquí inmanenten. ¿Hay alguna palabra cercana de inmanencia? Escamita. Está poco antes de la raya de Sí, pero aclaración. es que el texto en alemán está en letra mucho más gorda y no está en paralelo, Alineado. no está alineado. Por eso, pues no lo Bueno, sé. no te preocupes, si no ya lo buscaremos. Vale, vale. Ahora me he vuelto a perder. Ah, no, aquí interacción. Si 27. la conociera, dejaría de lado sus esquematizaciones o al menos no se habría de ello más que de un índice de contenidos. Solo da el índice. O sea, solo dice, estos son animales, esto es el mundo humano, frente al mundo no humano, esto es biología humana, este es hombre, este es mujer. Solo da el índice, pero el contenido no lo proporciona. A ver, un momento, por si acaso hubiera la posibilidad. Este es el párrafo que yo tengo numerado con 52. A lo mejor, a veces, Jiménez da a veces la palabra 52. Perdón. No, este es el 53. Este es el 53. Disculpa. Eh, no, pues tampoco lo he marcado aquí. Lo siento. Bueno, seguramente si fueran un poquito despacio, podría encontrarlo, pero bueno. Si la conociera igual al menos no sabría de ello más que de un índice de contenidos. Solo da el índice, pero el contenido no lo proporciona. Esto es historia, pero bueno, qué es la situación histórica? ¿Qué modificaciones producimos nosotros con nuestra acción? ¿Qué modificaciones metemos en nuestra acción? ¿Qué modificaciones metemos en nuestro saber hacer aplicado por nuestra acción? ¿Qué modificaciones metemos en el mundo objetivado con esa acción? ¿Qué modificaciones se producen en nuestra ontología como consecuencia de interiorización de esa propia praxis intersubjetiva y de la acción? Eh, pero el contenido no lo proporciona. Guión. Hay un guión. ¡Ah, mierda! Eh, no no lo acabo de encontrar. Incluso cuando la determinidad es tal como, por ejemplo, el magnetismo, todos los cuerpos tienen magnetismo, o cuando es una determinidad concreta o realmente efectiva, ¿sí? Una determinidad dice, bueno, el magnetismo no es como decir esto es una pirámide. El magnetismo se refiere a una fuerza activa operante en los cuerpos, pero es general, no. Cuando es una determinidad concreta o realmente efectiva en sí, ha descendido entonces a algo muerto.
pues solo está predicada de otra existencia. Se predica el magnetismo, pues yo qué sé, del bolígrafo de plástico que frotamos, con el que cogemos papeles, ¿no? Al generar un campo magnético, o de la magnetita, se predica de algo y no es reconocida como vida inmanente de esta existencia. Fijaos, de la del magnetismo es una barbaridad pensar que habría que comprender el magnetismo desde la propia magnetización magnética del ente mineral que tiene, pero de respecto del ser humano, sí. El ser humano no es otra cosa que su hacer y por lo tanto debemos comprender desde dentro cuál es ese hacer. Y no es vida inmanente de esta existencia, ni cómo tiene en esta última su exposición y autogeneración. El ser humano, el Begrif, el Begrif es la praxis, se expone, sale fuera y se autogenera más propia y nativa. La tarea de añadir esto, que es lo principal, el entendimiento formal se la deja a otros. La tarea de comprender esto, el entendimiento, no lo busca, ¿no? En lugar de penetrar en el contenido inmanente de la cosa, que es ese proceso de autocambio que hacemos, tiene siempre una visión global del todo, ¿vale? Y está siempre por encima de la cosa individual, ¿vale? Pero a nosotros lo que nos interesa es el devenir de la totalidad individual, de cada totalidad individual. E incluso podríamos decir que nos interesa el devenir de cada individualidad que a lo largo de nuestro proceso de vida histórico, en relación con el mundo histórico con el que estamos, también estamos cambiando, ¿eh? Por encima y siempre por encima de la cosa individual de la que se hable. O sea, que no le vale, que no la ve para nada. No percibe eso, no lo percibe, ¿eh? Pero el conocimiento, en un momento de estos estará lo de la nota que quiero leeros de Dri, quizá lo leamos aquí al final de este párrafo. Pero el conocimiento científico, Wissenschaft, inmanente en su singular, la filosofía, el conocimiento, eh, requiere más bien entregarse a la vida del objeto, intentar penetrar la totalidad concreta. A ver, esto, para quienes hemos hecho filología y hemos hecho comentario de texto, no cabe duda. Cada texto se entiende su singularidad concreta. No puedes hacer una hipótesis antes del texto. Has de entender, si el texto si el texto fuera entender los textos desde fuera, diríamos, este texto es de amor. Y ya no tendríamos los argumentos. Este objeto, pirámide, este objeto, círculo, eh, poema de amor, poema de amor, poema de amor, poema de amor. No. Es comprender en su concreción lo que está expresando con un pensamiento concreto un individuo que lo ha escrito. El comentario de texto tiene que entrar a comprender eso que es un pensamiento concreto, porque siempre el pensamiento humano es concreto, no solamente la poesía. Todo pensamiento humano es de un ser humano en un momento histórico y siempre es concreto, ¿no? Pero el conocimiento se requiere más bien entregarse a la vida del objeto, o lo que es lo mismo, tener ante sí y enunciarla la necesidad interna de este, interna de este. Y yo he puesto aquí una raya, que es el sujeto. Mirad, porque mirad, pero una flecha que remite a la segunda línea del siguiente párrafo, que es la palabra sujeto. Objeto, sujeto. Pero el conocimiento, Wissenschaft, requiere más bien entregarse a la vida del objeto, que nosotros, sujeto, nos entreguemos a nosotros mismos, que nos veamos como objeto, pero nos desdoblemos para comprender nuestra propia dinamicidad, porque el sujeto y el objeto son autoidénticos. El sujeto no es externo, es también interno, ¿eh? Somos parte de la historia que estamos produciendo. Nadie puede sacarse por los pelos de la charca en la que está, como el varón de Munchausen. Pero el conocimiento es entregarse a la vida del objeto, o lo que es lo mismo, tener ante sí y enunciarla la necesidad interna de este, de la necesidad interna de este objeto, verlo como de este objeto, verla como sujeto, pero sujeto participante. Ahondándose de esta manera en su objeto, olvida esa visión global que no es más que la reflexión del saber dentro de sí mismo a partir del contenido. Ahora leo esto y voy a la cita. Él, sin embargo, hundido en la materia y progresando en su movimiento, regresa dentro de sí mismo. Pero, y también aquí hay una cosa importante,
Pero, a ver un momento. 195, es 195. O sea, un momento, disculpad. Me he anotado mal. Bueno, recogiendo. no sé lo que es bueno. Él, sin embargo, hundido en la materia y progresando en su movimiento, regresa dentro de sí mismo, pero no antes de que en el proceso el relleno, no es, la palabra relleno es muy fea, el contenido, el contenido, lo que, aquello concreto o el contenido se recoja. Es que, claro, he equivocado la página, he puesto 195 El relleno, no te gusta el relleno. es que no, es muy feo, parece como un sobrante y es cierto que Que no es. lo traduce de otra manera, Jiménez lo traduce de otra manera, lo traduce con una palabra más, a ver, aquí está lo de relleno, no. Él dice, aquí dice, lo cual no quiere decir que sumiéndose en la materia, prosiguiendo en el movimiento de esta, ese conocimiento no retorne él a sí mismo, pero no antes de que la plenitud del contenido, el relleno se convierta en plenitud. Plenitud. Plenitud del contenido. Claro. Estamos hablando de cosas concretas, Plenitud, es más bonito. se reasuma en sí misma y además quede reasumida en sí misma por el pensamiento que se está comprendiéndose a sí mismo desde el cual nos estamos pensando. Reasumido, ¿eh? Se recoja dentro de sí. Es mucho más claro decir que se reasuma como se comprenda a sí mismo, se asuma intelectualmente a sí mismo. Dentro de sí. Se simplifique en determinidad, se rebaje a sí mismo hasta ser solo un lado de la existencia y pase a su verdad superior. Una vez se ha comprendido en sí mismo y ha comprendido lo que es y queda convertido, una vez se ha convertido. Recordad que solamente llegamos a comprendernos plenamente cuando el mundo desde el que estamos comprendiéndonos se está agotando. Y ya estamos todo eso va a quedar convertido. Ahora leeré la nota de Drie, que era lo que quería proponeros. Queda convertido en un elemento que va a pasar a ser integrado en la siguiente, por negatividad, integrado en el nuevo plan distinto desde el cual se reasume este pensamiento, todo el pensamiento como recuerdo y como conocimiento práctico anterior que queda integrado y subsumido en el siguiente momento. Leo primero la traducción que da Jiménez desde un poquito antes y profundizando así en el objeto, sumiéndose así en la profundidad del objeto, el conocimiento científico olvida el Wissenschaft, aquel mirar de conjunto desde fuera, aquel mirar en conjunto, aquel mirar por encima. Fijaos, claro, traduce una sola frase con tres, que no es sino el quedar reflectido sobre sí mismo el saber desde su contenido, quedar devuelto desde su contenido, no asume el contenido, queda desde fuera, lo cual no quiere decir que sumiéndose en la materia y prosiguiendo en el movimiento de esta, ese movimiento no retorne él a sí mismo, pero no antes de que la plenitud del contenido, la plenitud de ese contenido, el del cerebro, se reasuma a sí misma o en sí mismo hasta que se haya comprendido totalmente y se simplifique en determinidad, en una totalidad caracterizada y se rebase hasta no constituir sino un lado de una existencia, y pase así a su verdad superior, a la verdad superior de ese contenido. Fijaos que es mucho más complejo pero vuelvo a leer, sin embargo, lo que hay aquí. No, eso de dejar a un lado pues, una parte. Eso supongo que quiere decir que no derrocha nada. No, Lo va manteniendo desde el principio todo. todo lo mantiene y mantiene todas las exactamente, No todas deja las. de lado, Sí, a ver, un momento. Drie, aquí he puesto leer Drie 61. Ahora, sobre esto mismo. La ciencia solo puede organizarse a través de. A ver, el entendimiento formal no penetra el contenido inmanente. Bueno, vamos a ver.
Debe de ser esto, sí. Es necesario, pues, distinguir entre entendimiento formal y el conocimiento Wissenschaft, conocimiento científico. El entendimiento formal no penetra el contenido inmanente, pasa por encima de él. El conocimiento científico, Wissenschaft, en cambio, exige entregarse a la vida del objeto. El objeto es un sujeto. El sujeto, ¿por qué el objeto es un sujeto? Porque el ser humano es intersubjetividad práctica produciéndose. Aquello que queremos comprender somos nosotros mismos. Recordad que hemos encontrado anteriormente que el ser humano no es sustancia, sino más bien sujeto. Que el espíritu no es sustancia, sino más bien sujeto. Somos praxis intersubjetiva autoproduciéndonos. El objeto es un sujeto. Lo que estudiamos es la subjetividad humana en su praxis autoproductiva. Y eso es el concepto, es el concepto. O sea, es la subjetividad praxis. Es necesario pulsar interiormente el ritmo de su racionalidad. B. Expresar su necesidad interna. No va al objeto, que es un sujeto, pone a él, no va al objeto, entre paréntesis, sujeto, con un esquema preparado con categorías preestablecidas. El mismo sujeto se autodesarrolla y se dota de su propia gestalt, de su propia autocomprensión constantemente. Siempre rica, siempre la siguiente será superior y llegaremos a comprender que somos nosotros mismos. Cuando un día hemos dicho, hay un espíritu que produce el mundo, llegaremos a comprender que nosotros somos la intersubjetividad, es el espíritu que produce el mundo. Pero decir hay un espíritu que produce el mundo es saber rico, saber que hay una fuerza autoproductora o productora, que además es un sujeto. El espíritu siempre es presentado como sujeto, una divinidad, sujeto que produce. Bueno, claro que es un sujeto. Somos nosotros la intersubjetividad que produce el mundo. Bueno, no va al objeto, que entre yo en el sujeto, con un esquema preparado o con categorías preestablecidas. El mismo sujeto se autodesarrolla. La ciencia Wissenschaft expone este desarrollo desde dentro. C. Se sumerge en su objeto para captarlo desde dentro. El conocimiento es autoconocimiento, claro. Somos el sujeto que conoce y el sujeto y el objeto subjetivo que se estudia somos nosotros. Somos lo mismo. La conciencia es autoconsciencia y esta es la Wissenschaft. Y esta es ciencia. Dice, no, la conciencia es autoconciencia y esta es ciencia. Llega a ser ciencia, la Wissenschaft se va autodesarrollando, vamos autocomprendiéndonos, ¿no? El camino es el camino de la fenomenología. Dice, eso es el libro. Eso es el libro. Fenomenología en bastardillas. Esta es la naturaleza de la ciencia, de la visión, porque la sustancia es ella misma sujeto, entre comillas. Recoge la frase del otro día. La sustancia es ella misma sujeto. Todo contenido es su propia reflexión en sí. Su propia reflexión en sí. Todo contenido. Lo hemos producido y lo hemos pensado. El contenido es saber hacer práctico, reflexionado por nosotros y objetivado, y la comprensión de ello. Esto es ya para nosotros como filósofo, para nosotros los filósofos, perfectamente comprensible. Pero en estas otras etapas anteriores no se entendía esto, ¿no? Y desde la ciencia, desde lo que llamamos ciencia, desde lo que llamamos ciencias, que son parcializadoras, tampoco se ve esto. Dado que hemos pasado del ámbito objetual al subjetual, la categoría fundamental de la filosofía, la sustancia, se ha cambiado por la de sujeto. Fijaos que Dri nos está diciendo, amigos, que todo esto que nos está contando es contarnos por qué y de qué manera no somos sustancia, sino que somos subjetividad que se autoproduce y se autocomprende. Se autoproduce y se autocomprende. Porque somos praxis, generador de saber hacer, que produce el mundo, y esa misma praxis genera nuestra antropología y nuestras formas de conciencia, nuestras gestalt. Dado que hemos pasado del ámbito objetual al subjetual, la categoría fundamental de la filosofía, la sustancia se ha cambiado por la de sujeto. Lo propio del sujeto es la autorreflexión, la autoconciencia, el ser en sí y para sí, el ser que se autoproduce y se autocomprende. Podríamos decir una sustancia subjetual, sustancia para indicar el en sí, producido, y subjetual para indicar el para sí, el momento de la autoconsciencia. El ser es pensamiento. Bueno, ahora ya viene otra cosa posterior. Por si acaso la vamos a necesitar. Pongo aquí la cosa. Bueno, era esto lo que quería comentar. así, el todo simple. Bueno, por el hecho de que en general. Joaquín, disculpa.
Antes de que prosigamos, he buscado estas dos palabras, inteligencia e intelección. ¿Sí? Inteligencia es Einsicht, Sí, 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 e intelección aparece como una forma de kennen. sí. ¿Y la otra cuál es, dices? Einsicht. El insight de Freud. Ya sabía yo que había estado dándole vueltas a estas cosas. Es el emerger. Bueno. ¿Y la otra dices cuál es? La otra. Kennen, una forma de kennen. Vale. Sí, sí, es que yo, claro, por eso me ha dado tanta rabia no saber responderte porque pensaba, pero coño, pero si yo le he estado dando vueltas a esto. Y ahora sé el momento. Había pensado, pues si esto es el insight eh, de la psicología freudiana, o es el emerger bueno, y además es una experiencia de cualquiera nuestra. De repente dentro de nosotros sentimos que desde dentro de nosotros emerge una idea nueva que se nos está ocurriendo. Y dices, pero ¿de dónde me viene? Pero bien. Pero viene. Ese es el insight, lo que llaman los psicólogos, ¿no? El emerger desde nosotros mismos de algo que dices, pero si, dentro de mí debe haber un genio o un bicho que me está lanzando ideas, ¿no? Está. Bueno, vale. Por el hecho de que en general, como ya se ha expresado, bueno, emerge así el todo siempre, para terminar, el todo, Gance, ¿eh? La verdad es el todo. La verdad es el todo. Bueno, esto además es otra cosa de las que hegelianamente una y otra vez repetirá siempre Lukács, ¿eh? La verdad es el todo. Emerge así el todo simple, La interconectado. verdad es el todo. La verdad es el todo. Y verdad es la comprensión de cómo se genera el todo, la dinámica. Además, es un todo que no es cada totalidad momentánea, sino la totalidad de las evoluciones de los todos, el proceso. O sea, cuando llegamos a comprender, como consecuencia de todos los todos, que somos la fuerza generatriz, es el todo comprendido, ¿no? El todo simple que se ve a sí mismo de modo global a partir de la riqueza, no simplificando, a partir de la riqueza de todos esos todos que se han ido generando uno detrás de otro, el uno como consecuencia de la negación respecto del otro, todos los todos, praxis humana, todo, a partir de la riqueza en la que parecía haberse perdido su reflexión, en la que parecía haberse perdido su reflexión. Barheid, bueno, Barheid o como se diga, ¿verdad? Es el todo, Gance, bueno, o Ganze, pues con Z. Por el hecho de que en general, como ya se ha expresado más arriba, la sustancia es en ella misma sujeto, segunda vez que nos lo repite, Sí. no somos naturaleza fija, no somos sustancia quieta, somos la sustancia, la praxis, la sustancia generada por la praxis intersubjetiva. La praxis intersubjetiva, la intersubjetividad organizada en praxis, la praxis intersubjetiva es la que genera el saber hacer y el mundo concreto. Pero ese mundo concreto es generado por nosotros y está en constante devenir. Y nosotros, como subjetividades, estamos a la vez cambiando en concreto como subjetividades concretas, como interiorización de esa praxis. Prioridad ontológica de la comunidad organizada sobre el mundo producido, porque mejor dicho, prioridad ontológica de la comunidad organizada para hacer y de la praxis producida sobre el mundo producido por la praxis y sobre los esquemas e interiorizaciones que nos va creando esa misma praxis que estamos aplicando. Uno cuando hace, aprende a hacer. Uno cuando actúa, cuando estudia, aprende a estudiar y aprende lo que... Y cuando hace, un aprendiz se pone a hacer y aprende cómo se hace. Genera inteligencia. Es un acabar. Y es un no acaba. Claro que es un no acaba. Es experiencia de lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, es la praxis generada entre todos la que genera el mundo objetivado y la que genera nuestra antropología. No, pensaba si era alguien del seminario. Y genera nuestra antropología. No somos sino el producto de nuestra actividad. Pero es una actividad además que no es individual. La actividad es el nombre que recibe un hacer que solo puede generarse en relación organizada entre personas. El cazador que va solo a cazar
Si está solo cazando, se llama procede de un animal que ya viene en grupo, ¿eh? Pero o sea, esto nunca ha existido. El cazador que va solo a cazar, no se le puede ocurrir, hombre, si fuéramos 3 cazaríamos mejor. Si no tiene la experiencia de ser 3, nunca, o sea, nunca podrá pensar en otra cosa. Es el grupo, en su reparto de acción, el que dice, bueno, podríamos hacer en diálogo de mentes que se interrelacionan, que se intercomunican. Por eso la praxis, la acción, la actividad va unida al lenguaje, es el lenguaje. Pero un lenguaje en el que no soy yo quien piensa, hombre, si con esta piel de conejo podría hacerme unos zapatos. No, es el lenguaje intercomunicando y generando en intercomunicación con los demás que participan en el grupo de acción formas nuevas de ajustar la acción para hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Y esa es la intersubjetiva, la subjetividad intersubjetiva. De ahí nace la actividad. La actividad es esa capacidad que surge de la intersubjetividad organizada. Recordemos lo que decía los evangelios. El Espíritu Santo baja cuando los discípulos se juntan, están en comunidad. El Espíritu emerge de la comunidad intersubjetiva organizada. Es la capacidad de hacer que solo emerge cuando estamos organizados en grupo de acción. Y generamos entonces un saber hacer que es tú haces esto y yo hago lo otro. Y es un saber hacer que solo tiene valor y sentido en la integración con los otros saberes. ¿Eh? Y genera eso un saber hacer y una praxis que genera un mundo de objetos, casas, barcos, trigo, y genera una antropología. Autoidentidad sujeto-objeto. ¿Por qué se da esta autoidentidad? Porque son productos de la praxis generada entre todos. Si no tenemos el concepto praxis como prioridad ontológica, ¿qué pasa? Me desvío, pero quiero ir al asunto. Había un pensador interesante que era un lukácsiano de Lukács, de Historia y Conciencia de Clase, que la clase Historia y Conciencia de Clase en realidad no desarrolla el concepto praxis. No es que no sepa que existe, pero él es un neokantiano y un sociólogo. ¿Cómo se llama? Es Goldman, Etienne Goldman, un francés que utiliza conceptos de historia y conciencia de clase para explicar la literatura de un determinado periodo del absolutismo francés. El libro se titula El Dios oculto, Le Dieu caché, el Dios oculto. Entonces, él explica que hay un mundo burgués todavía no capitalista gestándose en el absolutismo y esto pues genera la literatura. Esto es lo que genera la literatura. La literatura y ese mundo genera la literatura, pues Molière y tal y cual que sé yo, ¿no? Y le dicen, pero oiga, eso son homologías de estructuras. Usted explica una estructura productiva, ¿vale? Y usted estudia una estructura, nos explica una estructura de pensamiento, ¿vale? Y usted nos dice que son homólogas y correlacionadas. ¿Por qué? A ver, una explicación no tiene por qué ser convincente y una explicación, o sea, no quiere decir, no puede convencer a otra persona que no la tenga, ¿no? Pero la explicación es esto. Somos praxis y la praxis intersubjetiva genera el mundo objetivado y genera la experiencia de ese mundo que podrá ser elaborada a su vez en literatura. Si no se tiene el concepto de prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo como productora de praxis y la praxis como la generatriz, aparecen estructuras homólogas y no tienes la posibilidad de decir, no, mire, pero es que yo pienso que somos praxis y por lo tanto eso que usted dice que son estructuras homólogas no son más que la autoidentidad sujeto-objeto, debida a una praxis comunitaria. ¿Entendéis? ¿Entendéis la idea que estoy proponiendo? ¿O no? ¿Sí? Es por terminarla porque me estoy apartando. Porque me estoy apartando del texto. Pero bueno, era una tentación, una tentación como el buen jamón, bueno, o como el chocolate negro para otras personas, una tentación. Y ahora me he perdido, no sé dónde estábamos. Estábamos, dadme, Ya, el primer párrafo de por hecho, o sea, yo lo había leído ya, la persistencia me parece que está por ahí. por el hecho, Sí. la persistencia, vale. La persistencia o la sustancia, también en el otro sitio traduce como subsistencia, el subsistir. El subsistir o el substare de una existencia
es la igualdad consigo misma, la autoigualdad del sujeto y el objeto, debido a que la praxis es la que produce sujeto y objeto. Pero una cosa, pero la existencia, igual que avanza en su desarrollo, va cambiando la existencia. No, un devenir, Yo porque pensaba que la existencia, no, 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 porque esa existencia de hoy, es distinta de la de. Claro. Entonces, en algún momento va a decir, la idea del existir es general, pero todas las existencias son distintas, porque cada existencia está en su devenir. Esto es pues sí, señor, esta es la cosa. Ahora bien, la igualdad, la igualdad es la pura abstracción. El ser uno igual a sí mismo es la pura abstracción. Pero justo esta es el pensar. ¿Qué es lo puramente abstracto? A ver, abstracción, aquí abstracción, cuidado, hay que ver cuáles son los planos, a qué se refiere cada vez que utiliza una palabra, la palabra abstracción. ¿A qué se refiere aquí la abstracción? A la capacidad productora, es el Begriff, dice, es el pensar. O sea, lo acabo. claro, Ahora bien, la igualdad es la pura extensión, pero justo esta es el pensar. Un pensar que produce mundo, un pensar que produce, dirige las manos y un pensar que toma conciencia del mundo que produce. El pensar es la capacidad que tenemos siempre al margen de lo que estemos pensando, la capacidad de producir saber hacer al margen del saber hacer que estemos produciendo. ¿Dices algo, Dora? Sí, pregunto qué es esto de la La igualdad. igualdad de uno consigo mismo. Ah, vale. La autocomprensión de uno desde sí mismo consigo mismo. Ipse es ese aquel, ¿no? El este que es uno con uno mismo. No, no me acuerdo cuál es la forma en que lo traduce. Un momento. Vamos a buscar qué palabrilla le busca este Jiménez. Pero lo tenemos. A ver. mm, ah, sí, me he perdido. Estábamos aquí en esto por el hecho de que general, ¿no? eso sí, pues ahí estamos, pero por la parte más abajo, 4 o 5 líneas, el pensar. 1, 2, 3, 4, 5. La pura abstracción. Claro, el pensar. La bastardilla esta, a ver. Eh, pues no, igualdad consigo mismo. Fíjate aquí, Igualdad pero esa de- igualdad de algo consigo mismo. A veces lo dice también el texto. También, Lo ¿no? dice a Pero veces. sí, pero normalmente, a veces, muy a menudo, Jiménez busca, por ejemplo, reflectido en lugar de reflejado, reflectido de uno que se autocomprende a sí mismo como acción de pensamiento de se igualdad. Y pensaba, vamos a ver qué palabra busca técnica se ha inventado. No, pues aquí no se busca, no he inventado ninguna palabra, Jiménez, ¿no? Sino deja eso. Pero justo es el pensar infinitivo, no el pensamiento. Nos lo dice bien el pensar, que es el proceso de pensar. Es un proceso de crear pensamientos. Y es una capacidad de crear pensamientos. Pero es esta capacidad ontológica de generar pensamiento y pensamiento y pensamiento y pensamiento. Hay Es- diferencia de pensar y hacer. Claro, claro. El pensar también el verbo en infinitivo también es verbo de acción, ¿eh? La acción de pensar. Que es procesualidad. Cuando yo digo cualidad, digo determinidad simple. Digo una característica concreta en un momento concreto. Por medio de la cualidad, una existencia es diferente de otra. Una existencia. El existir siempre es una. Las existencias, cada cual tiene, en cada momento histórico hemos creado una existencia concreta, un existir concreto. Una existencia es diferente de Sentir otra. concreto, En- el momento. y el devenir, y además en su devenir, porque inmediatamente cambiará, ¿no? O dice, por medio de la cualidad, una existencia es diferente de otra. O es una existencia, dice, una existencia es diferente de otra, donde la palabra existencia aquí tiene los dos sentidos. Existencia se refiere a todas las existencias concretas. Dice, bueno, esta existencia, cuando tiene una cualidad concreta, pues es distinta de la otra, o es una existencia concreta. A ver un momentito, esto es el 54, a ver si consiguiera, ah, porque yo creo que había, ah, no, bueno, no, ein Dasein von einem anderen, y es
Una existencia es una existencia. Bueno, claro, lo plantea, supongo, en alemán, claro, yo no sé, esto lo intuyo, lo plantea con mucha gracia, porque sería como jugar paradójicamente con los dos niveles de la palabra existencia. Como la existencia para todos los existires, que siempre tienen que ser en concreto, porque no puede existir el existir, sino la existencia como categoría general y luego cada existencia concreta. Bueno, esto está. Bueno. A ver, ¿dónde? Es para sí, es, punto y coma, es para sí o persiste por medio de esta simplicidad consigo. Por aquí hay un par de cosas interesantes. Ah, sí, mira, Gerard. Aquí vuelve a salir la palabra intelección y lo tengo escrito, denken. Lo he escrito, exacto. Es que, pero esto que me está preguntando Gerard, me cago en la mar. Pero si yo le estuve dando vueltas, me estuve Pero, dando. pero fíjate que es distinto, ¿eh, Joaquín? Aquí es Denken, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, Y sí. antes era Kennen. Pues esto no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Vale, de acuerdo. Bueno, pasamos hacia arriba, que todavía, es que como lo tengo escrito a lápiz encima, y además, bueno, es infinitivo, Denken, porque estuve buscando, bueno, que indica procesualidad. Eh, eh, des- pero Así ella, ¿no? Pero así ella es esencialmente el pensamiento, el pensar, el proceso de pensar. La existencia es el pensar en su concreción, el pensar en su concreción, porque somos pensamiento práctico que dirige y crea nuestro mundo y nuestro ser, ¿no? Se haya aquí concebido, cuidado, porque en alemán queda muy claro, begreifen, concebido, concepto, concebido. El concepto produce la producción de mundos. Como cuando se dice, esta señora He va a concebido, concebir un niño. Hay una barriga, no es un acto imaginario, es el acto, bueno, en castellano cuidado. es producción, es productivo. En castellano ocurre como en alemán que concebir tiene los sentidos, el sentido de pensar y el sentido de incluso de producir esquemas de producción, concebir una catedral o, dicho de una señora, ha concebido un bebé. Bueno, o sea, tiene estos dos niveles, ¿eh? Concebido. Se haya aquí concebido que el ser es pensar. Aquí el Begriff comprende que el Begriff es Begriff. Hemos begrifinado que somos praxis, y la praxis es pensamiento objetivado. Aquí tiene su lugar la intelección Denken, que procura alejarse de ese habitual hablar sin conceptos, desde fuera y sin comprender la procesualidad esta, acerca de la identidad del ser y del pensar. Bueno, pensar, no, ahí tiene realidad. Eh, ahora va a venir la nota 68, pero primero voy a leer el texto este sobre el cual hay una nota de Jiménez, que es la nota 68 del prólogo. Ahora bien, por el hecho de que la persistencia de la existencia es la igualdad a sí misma o la pura abstracción, ¿qué es la existencia en su persistir? En su persistir, la palabra existencia como persistencia es el término existir que abarca todos los existires concretos de la historia. A ver, nos está diciendo una cosa bastante sencilla, ¿no? Por el hecho de que la persistencia, no podemos no existir. El ser humano es un constante, una historia del ser humano es la historia de sus existires y de sus experiencias, Aunque no lo sé. aunque no lo sepa. Y por lo tanto, es igualdad consigo mismo o la pura abstracción, la existencia como categoría permanente, que se da siempre en su objetivación específica, concreta y en su proceso de cambio. Ella es la abstracción de sí por sí misma. O bien, es ella misma su desigualdad consigo y su disolución, su propia interioridad y su recogimiento dentro de sí, su llegar a ser. Ahora aquí leo la nota 68 que está en la página 946 de Jiménez. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí la nota 68? Es larga. Bueno, vamos a ver. Pero me pareció muy bonita. Este es un importante motivo que se va a repetir insistentemente a lo largo de todo el libro y claro, sí, el libro nos va a contar las distintas gestalts
o figuras de conciencia generadas por las distintas experiencias, generadas a su vez por cada existencia organizada. O sea, Hegel se refiere al esquema. Bueno, no, perdón, o sea, es el libro. O sea, este es un importante que se va a repetir insistentemente a lo largo de todo el libro y que el lector haría bien en retener, aunque lo va a encontrar en múltiples versiones. Pero siempre la idea básica es que el kit de algo, la característica singular de algo, es una abstracción respecto del algo de lo que ese kit es el kit. Es una abstracción de la característica de la cual, bueno, de la cual el algo es algo. O sea, el kit, la característica de algo es una abstracción respecto del algo, de lo que caracteriza a cada concreción comprendida como aquello que lo concreta. Comprendemos cada concreción. O sea, ¿cuál es el kit del mundo actual? El capitalismo. Vamos, ¿no? La diferencia específica de este mundo respecto de los anteriores es el capitalismo. Es el quid que caracteriza este mundo. Bueno, pues cuando yo digo capitalismo, genero una abstracción lingüística con la que intento aferrar el quid que caracteriza. Es el quid lingüístico con el cual aferro el quid ontológico que caracteriza este mundo concreto. Ahora, vuelvo a repetir la frase. Pero siempre la idea básica es que el quid de algo, me parece que en griego es hoti. Ojo, bueno, esto es aristotélico. Si no es hoti, es ho. No, ti esti. Bueno, estos son. Esto es pura filosofía clásica. Pura filosofía. Y el tío me refiero al Hegel, se lo sabe, y lo sabe, y lo hace. Y Jiménez aquí nos lo está contando. No utiliza la terminología griega, sino la terminología escolástica latina, el quid de una cosa, el quid de una cuestión. Pero siempre la idea básica es que el quid de algo, la diferencia específica de algo, es una abstracción respecto de ese algo, porque lo estamos convirtiendo en lenguaje, de ese algo, de lo que ese quid es quid. El ser una cosa árbol es su qué. Su qué, ¿qué es? Es un universal y por lo tanto, dice Hegel, es una abstracción de la cosa respecto de sí misma. Claro, si decimos árbol, no decimos caracol, ¿no? Pues cogemos la diferencia específica que diferencia un árbol de un caracol y le aportamos una diferencia específica lingüística. Árbol, caracol. Bueno, o sea que el pensamiento, que es lo que la cosa no. Es pensar, bueno, de sí misma. Es pensamiento, pero eso es el joti, el nivel. Nos ponemos cuando decimos que todo eso es pensamiento, árbol, caracol, es pensamiento, nos ponemos en el nivel superior. ¿Qué es lo que el joti, el quid no es? ¿Qué es lo que la cosa no es? Porque en todo caso es cosa concreta y el pensamiento cuando lo decimos es pensamiento concreto, no el pensamiento en general, no la existencia en general, sino cada existencia en concreto. Y por tanto, la cosa es ella, el no ser de sí misma. La cosa es ella, el no ser de sí misma. La cosa es el, eh, eh, el no ser, porque al decirlo con lenguaje, lo convertimos en una abstracción. La cosa mencionada con lengua es el no ser de la cosa misma. Es una abstracción lingüística. Ya está, al desdoblar. Nos ponemos, cuando yo digo que soy un yo, mi yo es tan poco yo mismo que cualquiera de vosotros podéis decir yo y yo puedo decir, me estáis robando el alma, aquí yo solo soy yo. No, yo es el no ser de yo mismo. Porque yo no soy una cosa que vosotros podáis reproducir. Sin embargo, la palabra yo no solamente la podéis reproducir, sino que la podéis aplicar a vosotros mismos, ¿no? O sea, aquí estamos en el papel del lenguaje, la productividad del lenguaje, la relación del lenguaje, en fin. Ser la cosa lo que es por la... A ver, ser la cosa lo que es por la vía de consistir en el no ser de ella misma, en el que ella tiene su qué, es negatividad referida a sí misma, es mismidad, es self. Yo no soy como singularidad, no soy yo. Yo no coge mi singularidad. Sin embargo, me entendéis cuando yo uso la palabra yo, que la podéis usar vosotros, y entendéis que estoy refiriéndome a mi singularidad, pero es el no ser de mi singularidad.
Y vosotros también, ¿eh? O sea, pues aquí, a ver, aquí tampoco es que ser la cosa lo que es por la vía de consistir en el no ser de ella misma, en el que ella tiene su qué, es negatividad referida a sí misma, es mismidad, es self. Él utiliza este anglicismo, el auto-yo, el autos. El objeto no va a estar hecho, pues, de materia distinta que el sujeto. Además, no puede serlo. Pero si aquello que como objeto suponíamos que era lo contrapuesto al pensamiento lleva dentro de sí su contrario, lo opuesto al pensamiento no puede ser con que intentamos aferrar al ser humano, no es más que pensamiento. La praxis es pensamiento objetivado y la reflexión sobre la praxis es pensamiento. Es pensamiento opuesto a pensamiento. Siempre somos sujeto, no hay... pero si aquello que como objeto suponíamos que era lo contrapuesto al pensamiento lleva dentro de sí su contrario, es decir, lleva dentro el no ser que respecto a él representa el pensamiento, lleva dentro pensamiento, lo mismo sucede con el pensamiento. Somos pensamiento por los dos lados, intersubjetividad, sujeto. Somos sujeto, no somos sustancia. Somos pensar, no ser. ¿Eh? Pues si lo que el pensamiento tiene enfrente, lo contrapuesto al pensamiento, lo que el pensamiento tiene enfrente, lo contrapuesto al pensamiento, es un quid, es un qué, entonces resulta que el pensamiento, para poder ser pensamiento de algo, o su ser el pensamiento de algo, se tiene enfrente a sí mismo. Es también el no ser de sí mismo, en lo otro, que también es pensamiento. Y en lo otro no hace sino retornar a sí mismo, porque el otro también es pensamiento que dirige praxis. Lo mismo que en el pensamiento, la cosa no hace sino retornar a sí mismo. Tampoco el sujeto estaría hecho, pues, de materia muy distinta que el objeto. Los dos son pensamiento, los dos son intersubjetividad, no somos sustancia, sino más bien sujeto. El lector tropezará en el libro como últimas versiones de esta idea básica, en la que, como ve el lector, se cruzan motivos de Parménides, Heráclito, Platón y también la idea de energeia de Aristóteles. ¿Qué es el ser humano? Energeia. ¿Qué es el espíritu? Energeia. Energía, energía que brota de la intersubjetividad, que solo brota de la intersubjetividad, energía que no tiene programa. Hemos de construirle el saber hacer que va a aplicar esa energía. Esa energía es la energía, la capacidad de hacer, la energía que tenemos, que solo surge además como fruto de la intersubjetividad, energía que carece de programa. Por eso no somos sustancia. Tenemos que sustancializar un saber hacer del que dotamos a nuestra propia energía. Y entonces hacemos determinado mundo, determinada praxis, generamos determinada eticidad. Eso sería la sustancia generada para darle a la energía. Para aplicarse tiene que tener un saber hacer. Tenemos que generar ese saber hacer. Una vez esa energía, que es nuestra capacidad práctica intersubjetiva generada, se pone en obra, genera la objetivación del mundo existente, el mundo humano existente, en su materialidad, casas, armas, herramientas, productos, y genera nuestra subjetividad. Esa eticidad, ese saber se nos interioriza. Esa praxis nos construye, no solamente esa praxis construye el mundo exterior, sino nos construye individualmente, subjetivamente a cada uno de nosotros. ¿Eh? Esto es lo que nos está contando aquí. Energeia, energeia. El espíritu es energía, que Hegel entiende siempre, pero energía de esto, fijaos que nos está diciendo, pero si Hegel sabe los clásicos, se lo sabe así, se lo sabe así. Y para entender a Hegel hay que dominar los clásicos. O sea, a ver, o a la medida que uno pueda, pero hay que saber que cuando a veces no entendemos cosas es porque Hegel está hablando con los clásicos, recogiendo los clásicos, etcétera, etcétera, o discutiendo con los clásicos griegos y con la escolástica, con los grandes clásicos escolásticos. Que Hegel entiende siempre como negatividad referida a sí misma. La energía de Aristóteles entendida como negatividad, como la pura energía que carece de proyecto y que constantemente le damos proyecto. Porque si no, no podríamos existir. Entonces, ¿cómo se hace positivo? Y se hace positiva. Pero la línea y la dinámica es la negatividad. Es la negatividad. No, O sea, no hay... exacto. Y energía dice, eso lo sabe Aristóteles. Cuando dice que el ser humano es energía, está diciendo que es negatividad, porque no tiene proyecto. Ha de dotárselo. Este es el referir a sí misma como subjetualidad. O sea, somos sujetos, no sustancia. ¿Cómo
Fijaos, energía de Aristóteles que Hegel entiende siempre como negatividad referida a sí misma, como sujetualidad, como sujeto, como autoactividad. Es decir, como el consistir el ente en el telos, en el fin del que se dota, del que se va dotando, de eticidades, en un quedar más allá de sí, en serse el ente, en serse el ente, el no ser implicado por ese quedar más allá de sí. La energía siempre está más allá del proyecto dotado. Siempre podemos dotarnos de... Por eso, en un momento dado, podemos rechazar el mundo en el que estamos, desdoblarnos de él, porque nuestra negatividad y nuestra negación del mundo que hay creado y que nos ha creado es gracias a que somos siempre una capacidad de hacer que es desvinculable del hacer concreto. Y si ese hacer concreto que ponemos en obra, que produce este mundo y que nos produce a nosotros, de repente percibimos que nos hace daño, nos desdoblamos de él. Tenemos la capacidad, porque somos energía desdoblada y desvinculada de cualquier civilización y de cualquier manera de hacer concreta. Siempre tenemos esa posibilidad de intentar dotarle de otro saber hacer y de otro conocimiento. Somos energía somos subjetividad sin sustancia. La sustancia es una creación nuestra y siempre tenemos esa posibilidad de estar más allá de cada sustancia, de cada eticidad concreta. O sea, estamos hablando, si alguien habla alguna vez, o sea, es que la palabra revolución, cuando lo usamos fuera de esto, se convierte en una caricatura. ¿Qué es la revolución? Está hablando de la revolución, de la capacidad de desdoblamiento, de superar mundos, de trascender mundos, que es inherente a nuestra capacidad de ser una energía sin proyecto. La cuestión está que se dé en la circunstancia, lo vea eso, ¿no? Que nos Porque genere uno puede tener una energía neutra y eternamente y no hacer Sí, nada en toda su vida. sí, o estar haciendo con ella el mundo existente hasta que de repente el mundo existente te hace daño. Sí. Y Tiene entonces, que haber una negatividad fuerte una negatividad. para que eso actúe. Por eso la idea de conciencia de Hegel, él dice, a ver, yo soy consciente de que voy a trabajar, sí, soy consciente, pero es una conciencia inconsciente. Lo que está ahí y no nos molesta y reproduce el mundo en el que estamos y no nos causa daño, no nos damos cuenta de ello. Solamente tomamos la conciencia fuerte es cuando una cosa nos hace daño. Entonces nos percatamos, tomamos de verdad conciencia de ello. ¿Eh? Y es la negación, es la experiencia que nos lleva a la negación, al desdoblamiento, a la negatividad. Y al poder poner en obra esa capacidad de negación que tenemos en nosotros mismos, porque somos energía que no está vinculada naturalmente a esta manera de hacer. Podemos generar nuevas maneras de hacer. Esto es La negación es el motor. es el motor, es el motor. O sea, no es ninguna trivialidad. O sea, bueno, este hombre, bueno, se quita uno el sombrero, ¿no? Esto lo sabía Gramsci, de negación determinada, esto lo sabía Lukács, esto lo saben estos los grandes hegelianos, que entienden la procesualidad. Entienden la procesualidad de su devenir, entienden que el ser humano ha de ser democratización, proceso. Ha de ser procesos de lucha por el autocontrol de la actividad entre todos generada. Generar elementos de organización para el autocontrol de la actividad. Y no llama democracia al votar. El votar sería una enajenación. Para un Lukács, el Lukács del seminario que estamos haciendo, un Lukács que sabe de esto. ¿Por qué es enajenación votar? Porque es delegar en otro. Y delegar significa someterse a otro. Y pensar que otro te lo va a resolver, ¿no? El ejemplo podría ser entre quien te enseña a hacer una división o que esto es vigosquero, ¿no? El profesor ayuda al alumno poniéndose a su lado y le dice, haz una división. Entonces hay un momento en que el alumno ya no sabe cómo seguir, pero como sabe otras cosas, está en un área en el que se trata de decir, no, baja el número y ponlo aquí. Y entonces dice, ha aprendido muchas cosas, ya sabe sumar, ya sabe restar, ya sabe multiplicar. Bueno, entonces el profesor desarrolla el área de desarrollo potencial que llama los vygotsianos, ¿no? Hay un potencial a partir de lo que él sabe, el profesor no lo sustituye haciendo la división delante, sino que le ayuda a dar los pasos de la división y el alumno, gracias a que va guiándose en los pasos y que hay un saber anterior, se apropia del esquema. Pero hay un profesor que dice, bueno, tengo 30 alumnos,
no puedo dedicarme a todos. Y entonces dice, tú que sabes dividir y tú eres muy bueno, enséñale al otro. Y él va a ese alumno y lo que hace es le hace la división al otro y le pide un caramelo. Eso, Entonces, pero el otro no aprende pero el nada. otro no aprende nada. Además, el otro dice, oh, admirable. Oh, este es mi líder. Este es mi líder. Le daré caramelos. No sabe nada. Un día el líder te lo hace mal y entonces dices, cabrón. Bueno, esta es la historia de los partidos políticos, ¿eh? Que Así sustituye. es. No, yo os lo haré. ¿Sí? Pues házmelo. Oye, ¿cómo es que estoy viviendo muy mal? Cuando yo te he votado a ti me habéis dicho que me lo ibas a resolver todo. La democracia como enajenación, que además es autodestructiva, porque entonces dice la democracia no sirve para nada. No, es que eso, delegar no es democracia. ¿Eh? Bien, estamos en el desarrollo de este esquema, ¿eh? Luego, cada cual a lo que quiera. Señores del jurado, señores que pueden estar escuchando eventualmente esto, si ustedes quieren votar, voten y voten lo que quieran. Voten con V y voten con B, que también se puede votar dando buenos saltos. O sea, hagan lo que ustedes consideren oportuno, que aquí todos nos respetamos porque todos somos personas humanas. Hacemos persona humana, ¿eh? Tanto. Seguimos. Pues aquí hay mucho cacho todavía. Bueno, yo creo que lo principal, Era eso, ¿no? lo principal es esto. Luego ya se va a Descartes, a Kant, al no sé qué, en su carácter, al carácter absoluto. O sea, hay como 40 líneas más porque es un texto de una letra mínima, mínima, y es un cacho largo. Pero bueno, lo más importante de esta nota es esto. Y estábamos... En el guión que pone se haya aquí concebido que el ser es el pensar. Ah, Hay un guión, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A partir del guión. Que el ser es el... Se haya aquí concebido que el ser es el pensar. Aquí tiene su lugar la intelección que procura alejarse de ese habitual hablar tal. Ahora bien, bueno, bueno, no, y lo que he explicado yo es esto que venía. Eso. Sí, Sí, sí. o sea, por tanto estaríamos ahora en el otro guión. Por esa naturaleza de lo ente, por esa naturaleza de lo que está siendo ente, del proceso, y en la medida en que lo ente tiene esta naturaleza para el saber, ¿cuál es la naturaleza que tiene para el saber el ente? El ser que está siendo, que está autoproduciéndose, o sea, subjetividad, no sustancia fija, subjetividad en autoproducción, por esa naturaleza de lo ente, y en la medida en que lo que está siendo tiene esta naturaleza de ser ser que se autoproduce, de ser subjetividad intersubjetiva práctica, tiene esta naturaleza para el saber lo ha pillado, este último no es la actividad que maneja el contenido como algo extraño. El saber de la Wissenschaft no es un saber que dice pirámide, círculo. Es el saber que está conectado con la experiencia del saber que produce mundo, y está conectado y sigue el proceso interno de ese saber hacer concreto puesto en obra y de la experiencia concreta surgida de ahí. ¿Eh? Este último no es la actividad intelectual teórica que maneja el contenido que estudia como algo extraño. No es la reflexión dentro de sí sacada a partir del contenido. No es reflexión que yo tengo viendo ese contenido que hay ahí, como del cual yo digo circunferencia, y puede ser rueda, puede ser bueno, mil cosas, o esfera, y puede ser bolo de bolera, balón de fútbol, bola de billar. No, 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 no. Eso no vale, eso no es la Wissenschaft. La Wissenschaft, la ciencia, no es ese idealismo que sustituye al dogmatismo asertivo bajo la forma de otro dogmatismo, un dogmatismo aseverador o de un dogmatismo de la certeza de sí mismo. Aquí nos dice muy bien, bueno, esto sirve, hay un asterisco y nos remite, 117, nos remite a... Estamos en el 117, ¿verdad? La certeza de sí mismo. Caramba, no lo voy a encontrar yo ahora. Está en la 117, sí. 117. Dogmatismo de la... Hegel piensa seguramente en Fichte. Hegel desarrolla algo parecido más adelante. ¿Por qué el dogmatismo de la certeza de sí mismo? Porque Fichte parte de una sustancialización del ser humano. Y esa sustancialización del ser humano es la consciencia. Hay una consciencia siempre preexistente al margen de todo mundo, que produce todo mundo, que piensa todo mundo. Pero la conciencia es anterior y fija, o sea, mientras que para nosotros la praxis genera el mundo y genera nuestras subjetividades, para Fichte la subjetividad es
es una consciencia a priori preexistente. Fíjate lo que hace es coger Kant, que Kant piensa que hay unos trascendentales, que quita trascendentales, pero conserva la idea de consciencia. Mientras que nosotros, o el esquema hegeliano, considera que la consciencia es una consecuencia inherente a la praxis, igual que es consecuencia inherente a la praxis el mundo objetivado. Y cambia la consciencia, cambian las gestalts, no pensamos siempre igual. Entonces, por eso, para Fichte la dialéctica puede ser tesis, antítesis y síntesis. Hay siempre una consciencia fija que genera, que es una consciencia intersubjetiva, no es una consciencia individual, ¿no? Es una consciencia humana intersubjetiva que siempre existe como tal, que pone mundo, genera un saber Es hacer un marco que ya está predispuesto fuera anterior a toda historia, a la historia lo humana. tenemos todos. Los tenemos todos y es anterior a la historia. Entonces vamos haciendo saberes haceres, vamos haciendo culturas, vamos generando praxis, pero eso está siempre. Pero, exacto. Y entonces juzga, dice, no, esto no es lo que yo pretendía, no es el fin que yo he propuesto. Y vuelve a poner otra tesis, pero la consciencia está ahí. Mientras que o sea, tesis, antítesis, porque siempre hay una consciencia capaz de proponer programa. La misma conciencia propone programa. Mientras que el Hegel es negación de la negación. Es un místico, ¿no? Sí, claro, hay un abstracto ahí fijo. Y a esto es a lo que está criticando. Esta certeza de la consciencia que preexiste y que se cree preexistente. A ver, la filosofía de Fichte, que yo le he leído un par de libros, que además, tiene libros pequeñitos, pero, es muy bonita, es muy cálida, es muy humana. Cada persona practica la filosofía que lo que se corresponde a su forma de ser. Bueno, en fin, es muy bonito, pero se queda corto con respecto a esto, ¿no? No hay esta historicidad ontológica de la subjetividad como energía. Aquí no hay energía sin programa, hay una certeza, sino que, o sea, eso no es así, sino que, la Wissenschaft, sino que o sea, al ver el saber que el contenido retorna a su propia interioridad, ocurre más bien que su actividad tanto se ha sumergido en el contenido, pues ella es el sí mismo inmanente de este, es ella, la consciencia, es el sí mismo inmanente a ese contenido inmanente, el sí mismo, la consciencia es inmanente a este contenido nuevo inmanente, cuando a la vez ha retornado dentro de sí. Ahora volveremos a ver la frase. Pues ella es la pura igualdad a sí mismo en el ser otro. Siempre en cada nueva producción nuestra estamos dentro de esa nueva producción y somos el sí mismo en esa diferencia específica, que es lo que caracteriza a la humanidad y que caracteriza específicamente al hacer, al saber hacer y a la subjetividad desde la que lo comprende, desde que se comprende ese saber hacer. Y así ella es la astucia, ahora volveremos a ver el párrafo, que pareciendo abstenerse de toda actividad, mira atentamente cómo cada momento concreto, cómo la determinidad y su vida concreta, precisamente cuando se imaginan estar trabajando por su propia autoconservación, la praxis jamás es autoconservadora y su interés particular son lo inverso, un hacer que se disuelve a sí mismo y hace de sí mismo un momento del todo. Y eso solamente lo puede comprender la Wissenschaft porque la Wissenschaft está viendo desde dentro con consciencia los procesos inmanentes. Es un pensamiento inmanente a cada proceso concreto y sabe que tiene que ser inmanente al mismo y entonces ve el devenir. Leamos este párrafo. A ver, este párrafo merecería 6 o 7 párrafos. Va, 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 va. Luego dice, bueno, y empieza con párrafos si mal no recuerdo, viene con otros párrafos que lo vienen a explicar, pero joder, dice vamos a lo que es la Wissenschaft. Pues esta naturaleza, vamos y eso que nos lo ha presentado como una aclaración, después de un interrogante. Pues esta naturaleza de lo ente, la característica de lo que está siendo, que por lo tanto no es naturaleza natural, sino que su naturaleza característica es estar en constante devenir, y eso es lo que tiene que poder comprender todo pensamiento científico, o sea, Wissenschaft, que somos el ser, el ente en devenir. Esta naturaleza de lo ente
por esta naturaleza de lo ente, y en la medida en que lo ente, lo que está siendo, tiene esta naturaleza para el saber, en la medida en que el saber comprende que el ente es algo en devenir, este último, el saber que comprende eso, que el ente es un devenir, este último no es la actividad que maneja el contenido como algo extraño. No, 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 no se queda quieta desde fuera contemplando el contenido, porque entonces lo aferraría en foto fija. Ha de estar pegada a la experiencia de la consciencia, viendo su cambio, para percibirlo. Mientras que nosotros desde el sentido común pensamos que estamos, en el sentido común en el que producimos nuestro mundo, creemos que estamos, ahora vamos a seguir trabajando para producir un sueldo a final de mes, queremos estar haciendo siempre lo mismo, y sin embargo somos los entes que estamos produciendo la transformación de nuestro mundo. Bueno, eso ya no es... por esa naturaleza de lo ente, y en la medida en que lo ente tiene esa naturaleza para el saber, y en la medida que el saber comprende esto, este último, el saber, no es la utilidad, la actividad que maneja el contenido como algo extraño. No es la reflexión dentro de sí, se pone el reflexor metido en sí y mira al otro. No es la reflexión dentro de sí sacada a partir del contenido. Coge el contenido y le aplica un esquema abstracto, hace una generalización abstracta. Dos puntos. La Wissenschaft, la ciencia, no es ese idealismo que sustituye al dogmatismo asertivo bajo la forma de un dogmatismo aseverador o de un dogmatismo de la certeza de sí mismo, de la consciencia fichteana, sino que al ver el saber, viendo el saber que el contenido retorna a su propia interioridad, tiene la posibilidad de hacerse con la, conectar con la energía que es y volver a ella. Ocurre más bien que su actividad, la actividad de la consciencia, tanto se ha sumergido en el contenido, que es la interioridad, pues ella es el sí mismo inmanente de este. La conciencia no es más que la conciencia de ese contenido, de ese concreto contenido en su devenir, cuanto a la vez ha retornado dentro de sí, pues ella es la pura igualdad a sí mismo en el ser otro. Retorna a su comprensión de que ella es singularidad consciente aplicada interna a ese otro. Y contenido concreto singular que es la praxis intersubjetiva. Y así ella, esa conciencia que comprende el proceso en devenir, porque cuando lo mira y conecta con él desde dentro ve que es un devenir, ella es la astucia que, pareciendo abstenerse de toda actividad, parece abstenerse de toda actividad, pero la conciencia de que el mundo es devenir es terrible, porque nos dota de la capacidad consciente de devenir, ¿no? De que podemos devenir. Mira atentamente cómo la determinidad y su vida concreta, el saber hacer, que es pensamiento práctico concreto, precisamente cuando se imaginan estar trabajando para la autoconservación y su interés particular, son lo inverso, un hacer que se disuelve a sí mismo y hace de sí un momento del todo. Él nos ha dicho hace ya 3 o 4 sesiones que vivíamos tiempos de revolución, ¿eh? ¿Y cómo traduce este final el amigo Jiménez? Dice. Bueno, pues nos vamos. Y por esta naturaleza del ente, y en cuanto esta es la naturaleza que el ente ofrece al saber, la naturaleza que el ente ofrece al saber es ser ente en proceso. Y en la medida en que esta sea la naturaleza que el ente tiene para el saber, en la medida que el saber entienda que la naturaleza del ente es devenir, resulta, fijaos, lo aclara, ¿no? Y por esta naturaleza del ente, y en cuanto esta es la naturaleza que el ente ofrece al saber, a la Wissenschaft, y en la medida en que esta sea la naturaleza que el ente tiene para la Wissenschaft, resulta que el saber no será una actividad que maneje el contenido como algo extraño. Aquí yo conozco, le aplico una etiqueta, y no será una reflexión sobre sí, partiendo del contenido, pero saliéndose de él y dejándolo de lado. Yo, conciencia fichteana, pienso, este mundo, no, esto falla, yo estoy fíjate, es como algo desdoblado, ¿no? Y no será una reflexión sobre sí, partiendo del contenido, pero saliéndose de él, tirando de los pelos, saliéndose de él y dejándolo de lado. La ciencia no es ese idealismo que en sustitución del dogmatismo afirmativo, Dios creó el mundo así, apela a un dogmatismo asegurante. La conciencia
la subjetividad consciente existe siempre. No el mundo creado por un Dios, sino este otro, sería la afirmación dogmática, la servición aseverante sería el asegurante, el dogmatismo cartesiano de la certeza. Pone el entre corchetes, ¿no? Pero es el dogmatismo de la certeza de sí mismo, ¿no? O a un dogmatismo de la certeza de sí mismo, sino que en cuanto el saber ve retornar el contenido a su propia interioridad, a la propia interioridad del contenido, asumiéndose este en sí, el contenido está en su propia dinámica. La actividad de este saber, o sea, fijaos que el saber, el contenido es también, el contenido es saber hacer, o sea, es otro saber, es el saber práctico. Estamos viéndolo desde el saber de la conciencia. Pero bueno, ya estoy liando, que ya de por sí, sino que en cuanto el saber ve retornar el contenido a su propia interioridad, a la propia, corchetes, a la propia interioridad del contenido, asumiéndose este en sí, la actividad de este saber tanto se sume en él, en ese contenido, tanto se mete a comprender cómo es ese contenido, ya que esa actividad es el self, la consciencia inmanente del contenido. El contenido es también consciencia. Somos ¿qué es el contenido? El hacer, el mundo, lo que hacemos. Pero ¿quién lo hace? Las conciencias humanas. Vista desde la conciencia del filósofo, vista desde la conciencia del self, ¿eh? No hay sustancia, hay sujeto. Somos todos sujetos. El hacer lo hacemos sujetos. El saber hacer lo hemos producido los sujetos. Ya que esa actividad es el ser inmanente del contenido, ya he vuelto la actividad de ese saber tanto se sume en él, se mete en ese contenido, ya que esa actividad es el ser, el sí mismo inmanente del contenido, como a la vez esa actividad retorna a sí, pues esa actividad es la pura igualdad consigo mismo en el ser otro. Nosotros mismos pensando en eso otro, nosotros mismos en el devenir producido. Bueno, sigo leyendo. Y así esa actividad es la astucia que, pareciendo abstenerse de la actividad, es decir, pareciendo ser una abstención de toda actividad y consistir en pura contemplación, la ciencia parece que mira, pero no. Mira atentamente cómo esa determinidad y su vida concreta, praxis concreta generada por pensamiento práctico concreto, precisamente cuando parece estar impulsando su autoconservación y su interés particular, está haciendo exactamente al revés. Es un hacer que se está deshaciendo a sí mismo y se está convirtiendo en un momento del todo. El todo es la historicidad humana. Es el momento de negatividad que sale se deriva de un momento y va a ir hacia otro momento. Bueno, creo que facilita un poco esta complejidad de ideas ahí atiborradas, ¿no? Si más arriba, ¿lo dejamos ahí? Porque ahora empezamos. ¿No o no? No empezamos ahora el Sí, siguiente párrafo. empezamos si antes indicó, A ver, en un momento, un momento. ¿no? A ver, se Sí, hace sí, un no. momento del todo. Si más arriba, sí. Podemos dejar. ¿Cambiamos de tercio aquí ya? O, bueno, ahora va a desarrollar todo esto. Se va a desarrollar todo esto, pero Si antes, quedan 10 minutos y este es un párrafo largo que vale la pena no trocearlo. Ya nos va a quedar troceado sí, del porque anterior. hoy hemos hecho realmente una página, porque hemos hecho dos, pero la dos fue la que hicimos Sí, es verdad, en plan anterior. rápido. Sí, Hemos sí, hecho sí, dos, sí, pero claro, ha sido una sí, de lo sí, que teníamos previsto. sí, ha De lo sido. que hasta Bueno, teníamos madre listo. mía, madre mía. Bueno, ¿Vale? eh, Pero lo importante no es eso, lo importante es si... sí, y que yo no me haya ido mucho por los cerros de Úbeda y que las explicaciones hayan sido sobre el texto y no, y si han sido así, ya vale. Pero bueno, estamos en la ciencia filosófica de Hegel. Esta es la filosofía. Y esto es un poco especial, porque no Sí, es, sí, exactamente. Esta es la es Wissenschaft. muy especial. Esto es lo que nos está contando aquí. Bueno, señores, pues ya ven ustedes. Fijamos fecha para dentro de 14 días. ¿Ha sido muy duro, Aldara? Sí, ha sido muy duro. O sea, sí, pero también juega un papel mi el estado lógico. lamentable, ¿eh? Esto, claro, nos está contando todo el libro el proceso del libro, ¿no? Pero ya sé que es De 21. hecho, te tengo que decir que en muchas ocasiones tengo la tentación de plantearme en verano. ¿De? O sea, me planteo a veces en verano ir a las grabaciones de la Ah, fenomenología y bueno, pensar, bueno. No, a o ver, incluso ir a las grabaciones, aunque sea, yo qué sé, cuando estás haciendo el cocido.
escucha la grabación Van bien. bueno, bien. no hace falta que te pongas en plan concentrado. Si tienes curiosidad por volver a la grabación, ¿ves? Antonio Sí, lo yo hace. tengo práctica en oírlas y va muy bien. O sea, luego las repaso, y me queda bastante bien. Claro, Bueno, pero tú las repasas. ¿eh? Tú las has vivido, ¿no? Antonio las ha vivido. Las Sí, ha sí, vivido. sí, he escuchado alguna que no he podido estar, incluso alguna que he estado mal o por lo que fuese, la he revisado y sabes, con buena impresión, casi mejor que en directo. Vale. Diferente, pero porque además, si alguna cosa no te ha cogido, vuelves para atrás y lo vuelves a Claro, escuchar y ya haces está. retroceder el Hasta que archivo sale. sonoro. O Voy a, no, voy ¿eh? a- Yo hay voy a momentos cerrar. en que tiro para adelante y pienso, bueno, mira, esto me lo he perdido. Espera, a ver, ¿dónde se cierra ahora el sonido? Aquí, igual que donde lo das, supongo. No, ahora no En el mismo aparece. sitio. La grabación. Sí, Donde ponga pausa, grabar. La has aplicaciones, dado aquí, a ver. cargando, no, esto no. No, eso no es. Y si no lo ves, Compartir, busca algunos puntitos que se desplieguen pizarra, pausar, detener grabación, pausar, detener grabación. Ahí, al principio, Joder, sí. en la ¿estás nube. seguro que sea detener grabación?